podamos comprender un poco, entendiendo quién es quién dentro de lo que es la interna de la estructura del gobierno. Cuando uno habla o piensa en internas dentro del gobierno, y la verdad que preocupa porque nosotros ya vimos, por ejemplo, lo que pasó dentro de lo que fue Juntos por el Cambio, ¿no? Y esa interna que hizo que perdieran la posibilidad de acceder al poder nuevamente en la última elección que ganó Javier Milei, o lo que han sido las internas dentro del peronismo, tan destructivas y autodestructivas para su fuerza política, lo que pasaba entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y cómo en el medio quedábamos todos los argentinos, y la degradación política, cultural, económica del país. Por eso cuando vemos internas dentro de la estructura del gobierno libertario, a tan solo 2 años de haber asumido el poder, preocupa. Pero hay que comprenderlo, hay que entender qué está pasando para advertir la profundidad que tiene esta crisis. Si es superficial, pasajera y simplemente es, bueno, la herida abierta que queda muchas veces cuando empiezan a barajarse nombres en un armado electoral de aquellos que quieren estar en una lista, que quieren tener algún lugar destacado, o si es más profundo y se habla de una reestructuración en el seno del poder. Y eso es lo que vamos a tratar de contar hoy. Acá está claro que Karina Milei es, y para el presidente a través del tuit que conocimos ayer, respaldando 100% a su hermana como la armadora política junto con los Menem. Acá vemos a Martín Menem, a Lunes Menem, y tenemos que incorporar también a Sebastián Parejas. Ese rol es inamovible, respaldado por el presidente. Quien se meta con Karina se mete con Milei. Por eso este tuit era tan elocuente, diciendo quien cuestione el armado de las listas no está cuestionando a los candidatos, está cuestionando al presidente. Y por otro lado está Santiago Caputo, ¿no? Y el propio Guillermo Francos, porque se podría decir que es el ala más dialoguista, los que en el armado político tenían la idea, sobre todo Santiago Caputo, y por eso entró en colisión con los Milei, con Karina Milei y el presidente Javier Milei, la idea de buscar algunos acuerdos y consensos, mientras que Karina Milei dice tenemos que buscar un armado político libertario puro. Y en la provincia de Buenos Aires empezaron a emerger muchos nombres que para el universo tuitero es la casta, que es en contra del argumento con el que llegó Milei al poder. Esto, si ustedes quieren entender cuál es la interna del gobierno, qué está pasando realmente, yo les recomiendo esta nota que publicó hoy en La Nación Maya Jastrzeblaski, que está clarísima la explicación respecto de las fuerzas del cielo. Dice, la agrupación militante de Javier Milei que creció bajo la tutela de Santiago Caputo. Porque uno primero puede pensar que simplemente, ¿qué importancia tiene si hay tweets que cuestionan al presidente o si aparece algún carpetazo? Pero no estamos hablando de anónimos de las redes. Estamos hablando de personajes que salieron de las redes sociales, pero que hoy tienen cargos en la estructura del gobierno, en el área de comunicación, que tienen acceso a la Casa Rosada prácticamente a diario y que van a visitar al despacho a Santiago Caputo. Y bueno, y son ellos los que están cuestionando el armado político del gobierno. Porque hay 2 razones posibles. Puede ser la una, puede ser la otra, o pueden ser ambas. Ellos lo que cuestionan es el armado político en la provincia de Buenos Aires. Y empezaron a decir que hay nombres que son inaceptables, porque vienen del kirchnerismo. Ellos son los que publicaron el video de Morillo, uno de los candidatos que ahora puso la Libertad Avanza, y que hay un video, pero no viejo, un video que debe tener 5 minutos, en donde este mismo candidato elogiaba a Axel Kicillof, diciendo que era un extraordinario cuadro político. Entonces, acá hay 2 opciones: o están sangrando por la herida porque ellos no obtuvieron ningún cargo. Ellos habían tenido una reunión con el presidente Milei en el mes de junio, y con la estructura política del gobierno, en donde, bueno, se les había prometido la posibilidad de integrar las listas. Eso no ocurrió. El único que logró un lugar y en un 5º puesto es Nahuel Sotelo. Pero para la Fuerza del Cielo no hubo nada. Entonces, o sangran por la herida porque no tienen cargos, o por el contrario, lo que están haciendo es no haber buscado cargos para ellos mismos, sino cuestionando que hay muchos referentes que hoy están en las listas que vienen del peronismo, que no tienen confluencia ideológica con lo que es el gobierno del presidente Javier Milei. Pueden ser las 2 cosas también, ¿no? Pero acá Maya lo explica muy bien. ¿Quién es quién? ¿Quiénes son estos personajes que hoy están desde las redes haciendo, bueno, tirando de esta cuerda, ¿no?, de lo que es la interna dentro del gobierno? Por un lado está Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, que es bueno, un hombre de confianza del presidente, entra a la Casa Rosada, al despacho de Santiago Caputo, y que
fue el primero que aparecía cuestionando a Sebastián Parejas y a Karina Milei por el armado en la provincia, pero que para calmar esta tensión, el presidente lo abraza el día martes cuando va a Córdoba a ese acto de la Derecha Fest, lo mismo que Karina Milei, para intentar, bueno, un poco ponerle calmante a esta situación tensa. Pero en la última edición de su programa, de su streaming, él, bueno, hizo una suerte de descargo al que muteó, ¿no? Para dar cuenta de que no iba a decir lo que estaba pensando. Bueno, Agustín Romo, otro personaje central de los que primero se reunían en las oficinas en ese momento de Bull Market de Ramiro Marra para, bueno, darle un poco, germinar la idea de llevar a Javier Milei como candidato a presidente, algo que finalmente ocurre porque Javier Milei se convierte en presidente de la Argentina. Agustín Romo, otro de los armadores políticos, él sí con una función en la provincia de Buenos Aires. Después está Nahuel Sotelo, que es secretario de Culto y Civilización desde agosto de 2024. O sea, estamos hablando de personas que tienen cargos, que tienen relevancia en la estructura de gobierno, y que hoy, bueno, están dentro de lo que son la órbita de Santiago Caputo, de los que están cuestionando el armado político. Sotelo es el único que obtuvo un lugar en las listas, en el puesto número 5. Después está Maki, que es un personaje muy relevante. Macarena Alfaro es de la más estricta confianza de Santiago Caputo, es una consultora política que, bueno, llega después de haber transitado por otras estructuras partidarias y llega con Santiago Caputo a las Fuerzas del Cielo y al gobierno de Javier Milei, trabajando en el diseño de las estrategias políticas y comunicacionales del gobierno. Macarena Alifraco está codo a codo con Santiago Caputo, también dentro de la estructura de la Casa Rosada. Y son más, porque a lo mejor no los tenemos en nuestro radar cotidiano, pero son nombres que tenemos que empezar a mirar, porque son los que están dentro de esta puja de poder en el gobierno. Acá tenemos a Lucas Luna, en las redes sociales conocido como Sagaz, es la mano derecha de Romo, recién veíamos a Agustín Romo, y comanda toda la estrategia digital. Después está Tomás Jurado, que genera videos para las redes sociales oficiales bajo las órdenes de Juan Dou, otra de las cuentas más conocidas de los tuiteros libertarios, digamos, que fijan posición política e ideológica en las redes. Es director de contenidos digitales de la Casa Rosada, o sea, tiene cargo en la estructura de gobierno, saltó de las redes sociales a bueno, un rol y una estructura dentro del Estado, es decir, cobra, vive, trabaja en el Estado. Después está Santiago Santurio, que es ex asesor de Milei en el Congreso, otro personaje relevante que hay que mirar, e Isidro Bonicato, que es el principal referente de la estructura universitaria que defiende a Javier Milei en La Libertad Avanza. Esto es importante porque muchos de ellos tienen acceso al Salón Martín Fierro, ahí en el primer piso de la Casa Rosada, donde está Santiago Caputo. Y ahí se está un poco, digamos, cocinando toda esta tensión dentro de la estructura del gobierno. Hay unos datos muy interesantes que da Maya Jastrzeblański en la nota de hoy, porque claro, lo que dice Maya es que de todos estos que yo les nombré, solamente el secretario de Culto, Nahuel Sotelo, integra un cargo, ¿no? en las listas en el lugar número 5. Por eso todo esto empieza a crujir y a hacer ruido en la interna entre quienes, entre Santiago Caputo y los Menem, pero en realidad la interna es entre Santiago Caputo y la tensión, digamos, es entre Santiago Caputo y Karina Milei. Lo que pasa es que hoy pegarle a Karina Milei es pegarle al presidente. Entonces la única manera de mostrar el malestar con Karina Milei, que es mostrar el malestar con el propio presidente Milei, es a través de ¿qué? De pegarle a los Menem. Por eso empiezan a surgir tantas informaciones que después vamos a detallar. Primero, la información respecto del avión que entró sin los debidos controles, este avión de Escaturice. Se empezó a pensar en una guerra de servicios. Después, las denuncias contra Martín Menem, los contratos con el Banco Nación, una denuncia nueva que se suma que ahora vamos a detallar. Entonces,
esto empieza a hacer crujir, ¿no?, dentro de la estructura de gobierno, que empieza a decir el presidente que, bueno, está rediseñando su aparato de poder, que Guillermo Francos va a entrar en esa estructura que hasta acá se llamó el Triángulo de Hierro, ya sea para mostrarle a Santiago Caputo que hay un rediseño en donde él puede quedar un tanto más relegado, o puede asumir un rol también Guillermo Francos, o para pensar en un recambio de la estructura de gobierno. Bueno, lo que pasa es que Santiago Caputo no es solamente un asesor presidencial o quien maneja o dependen de él es la estructura comunicacional, lo que se llama las fuerzas del cielo. Tiene dentro de la estructura de gobierno un rol central, es uno de los hombres más poderosos, poder real, digo, Poder real es esto que vemos acá, a través de la justicia, con Sebastián Amerio, el segundo de Cunio Libarona, el viceministro de Justicia. La estructura nada menos que de los servicios de inteligencia, con Sergio Neifert, el señor 5, que coordinó el diseño de la nueva CIDE y buscó maximizar todo el trabajo de los servicios. Bueno, a través de, recién veíamos a Juan Pablo Carreira, que es en la estructura de comunicación un hombre súper relevante que depende de Santiago Caputo, es el director de comunicación digital, es el que coordina, digamos, toda la narrativa del gobierno en lo que es lo ideológico, el tema de género, el tema del equilibrio de las cuentas públicas, el área jurídica con María Barzábal, nada menos que el cargo de secretaria legal y técnica, quien le cuida la firma al presidente. Después, bueno, todo el tema de empresas públicas, ¿no? Con el titular de la unidad de empresas públicas. El área de telecomunicaciones, con Darío Genua, que es secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología. La FIP, Arca, Andrés Vázquez, titular de la DGI, ahora DGI, delineó todo el plan de la nueva estructura. Y Mario Lugones en el área de salud. Esto es lo más importante que tenemos que entender para comprender qué está pasando dentro de lo que es la interna, dentro de la estructura de poder. Ahora, fíjense ustedes que hace poquito veíamos lo que pasaba con el ministro de Economía Caputo en ese diálogo con Fantino. Fantino tiene diálogo permanente con el presidente Milei. Él sostiene y defiende este gobierno y dice que lo va a hacer con uñas y dientes. Pero fíjense cómo se metió o transparentó lo que está pasando en la interna de la siguiente manera. De años, pareja se desempeñó en distintos niveles del Estado, cobrando sueldos financiados por nosotros, por los contribuyentes, etcétera, etcétera. O sea, claro, papá, ¿cómo no vas a poner al pelado kirchnerista si vos sos de ese palo? Ya está. Ya está, muchacho, no tengo más ganas, me quiero a mi casa. Me hinché la bola, tipo como me desilusionan. De verdad, me desilusionan. ¿Y saben qué? Me desilusionan por la cantidad de pibes libertarios que estuvieron haciendo el aguante, poniendo los huevos arriba de la mesa. Y no lo digo por el gordo Dan, ni por el gordo Pablo. Lo digo por un montón de pibes libertarios que tranquilamente podrían tener lugares en las listas. Y un casta estatal como que fue peronista, macrista, ahora es libertario, quedan afuera porque viene este muchacho. Está hinchado la bola, boludo. Y aparte... ojalá lo limpien a este tipo. Karina, si estás a tiempo, limpialo a este tipo, va a traer problemas. Sácatelo encima a este tipo. Este tipo es absolutamente casta. En vos confío, Karina. Y lo digo acá hace mucho tiempo. Tenés grandes condiciones políticas, entendés la política y me encanta como... Bueno, para entender lo importante de la relación de Javier Milei con el gordo Dan, con Daniel Parisini, que parecía... meterse dentro de este resquebrajamiento, Javier Milei se abrazó el día martes con él en un abrazo muy afectuoso que también replicó Karina Milei. Pero recordemos este momento en donde el gordo Dan, Daniel Parisini, mostraba toda la estructura, el despliegue de lo que eran las fuerzas del cielo, en un acto muy comentado y en algunos casos muy controversial por la estructura, por la estética, por la dinámica, por lo discursivo. Después tuvo que explicarse que era en sentido figurado, el tomar las armas. ¿Lo recuerdan? Principalmente les quiero contar que la agrupación Fuerzas del Cielo, que se está formando hoy aquí entre nosotros, es el brazo armado de La Libertad Avanza. Es la guardia pretoriana del presidente Javier Milei.
soldados más leales, los que estuvieron desde el principio y los que van a estar hasta el final. Y vamos a estar hasta el final defendiendo el proyecto de país de nuestro líder Javier Milei y defendiendo sus ideales. ¿Que cuáles son? Los ideales del presidente, él mismo lo dice siempre, es el liberalismo, que es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada. Bueno, acá repiten como un mantra, como una religión, como un dogma, como un leitmotiv, estas frases que siempre dice el presidente. Y en ese acto que decíamos tan controversial por su estética y por lo discursivo, donde después tuvieron que salir a dar explicaciones dentro de la estructura del propio gobierno de que tomar las armas y ser la guardia pretoriana del presidente Javier Milei era en sentido figurado, que las armas eran estas, ¿no? Las armas digitales. Bueno, y ahora son esas armas digitales las que están en cuestionamiento, porque son muchos de estos que en el argumento de Daniel Parisini decía, vamos a defender al presidente Javier Milei hasta el final, hasta las últimas consecuencias, damos todo por él, los que desde esas mismas redes sociales, y no solamente desde el anonimato del Twitter, sino desde la función pública, porque hoy muchos de ellos tienen cargos relevantes en la estructura de gobierno, están cuestionando el armado político. Y lo que dicen desde el gobierno es, el que cuestiona el armado político cuestiona al presidente y cuestiona a la mismísima estructura política, ideológica de gobierno y al proyecto político y económico del presidente Javier Milei. Por eso dice, a Karina Milei y a Parejas no los toquen. Y ustedes veían recién a través de Fantino y de tantos otros que se están expresando desde las redes y desde los medios del sector de las fuerzas del cielo, de las llamadas fuerzas del cielo, que están diciendo, por este camino no, con esta gente que está en las listas en la provincia de Buenos Aires, nosotros no queremos compartir espacio, porque muchos de ellos no tienen historia ideológica común. Nadie podría dudar de que Diego Valenzuela, a pesar de que viene de Juntos por el Cambio y que en algún momento estuvo cerca de alguien que es denostado por el presidente Milei y por todos estos tuiteros libertarios que es Horacio Rodríguez Larreta, nadie podría dudar, a pesar de ese pasado de Valenzuela, que tiene confluencia ideológica con el gobierno. Pero hay otros que realmente hasta hace 5 minutos estaban en las antípodas, militando en el peronismo, en el kirchnerismo y diciendo, militando discursivamente ideas que están en las antípodas de las que el propio Milei permanentemente esgrime, sin ir más lejos, el día martes. Vamos a ver un poquito cómo puede cuajar todo esto con Martín Rodríguez Yebra, que está en la redacción de La Nación. ¿Cómo estás, Martín? Hola, Débora, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué ves? ¿Qué va a pasar con toda esta interna? Porque viste que a nosotros, a todos los argentinos, digamos, les da mucho miedo cuando hay una interna dentro de la estructura de poder, porque los que padecemos todo después somos los ciudadanos. Vimos cómo fracasó por la mala praxis, por supuesto, de Alberto Fernández, pero además por las internas entre Alberto y Cristina, el gobierno peronista, kirchnerista. Vimos lo que fue la interna de Juntos por el Cambio, tan dañina para esa fuerza política que se convirtió en un proyecto trunco. Y ahora, tan solo menos de 2 años de poder, vemos algo que empieza a crujir dentro de la estructura de gobierno de Milei. ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, mira, yo creo que eso que vos estás diciendo más o menos resume lo que vieron los hermanos Milei y dijeron, hasta acá llegó. Primero hubo un mensaje del presidente el martes que quedó un poco opacado por la estridencia de sus insultos a Villarruel y a otros actores, pero él dijo, acá se requieren 2 cosas, verticalismo y pragmatismo, que fue un mensaje muy directo y muy claro para toda la estructura que estaba, lo que vos contabas recién, un poco recelando de que la vieja política había copado las listas electorales. Y al día siguiente Karina Milei sale y dice, señores, acá el que desafía esto me está desafiando a mí, se acabó la interna. Y yo creo que detrás de ese mensaje hay una idea, fuerza, que es no sigamos hablando de triángulos, de cuadrados, ni ninguna otra figura geométrica. Acá hay una línea recta que va del presidente a su hermana y acá los que deciden somos nosotros y como decisores somos infalibles. Y que cualquiera que cuestione esta idea va a tener un problema. Está diciendo acá no puede haber internas, ¿no? Lo revisten de un halo casi te diría religioso cuando dicen que estamos en una lucha del bien contra el mal, etcétera, eso que es muy clásico de la narrativa mileísta, pero dicen acá no hay internas. ¿Y vos crees que se van a alinear los que hoy están desalineados atrás de esto o esperarán el resultado de la elección? Porque les tienen que ir recontra súper bien
para que esto pueda cuajar y el presidente decir, ven, los que sabemos Mirá, lo que tenemos que hacer somos nosotros? Sí, hacia adentro es un desafío. Es cierto que tampoco es que están enfrentando a una estructura partidaria, interna, como puede haber sido, no sé, te voy a poner un ejemplo extremo, la alianza cuando De la Rúa se pelea con Chacho Álvarez y se parte una coalición de dos partidos. Acá estamos hablando de que él está poniendo enfrente, obviamente, a Santiago Caputo, que había acumulado una enorme cantidad de poder institucional, delegado por Milei. Así como lo delegó, tal vez pueda reemplazarlo. Y después el resto de los que estamos hablando es un ejército de muchachos que se divierten en Twitter, que dicen, Sí, nosotros sí, pusimos ver, el cuerpo sí. y el cuerpo que pusieron fue los dedos para hacer tweets. Entonces, Claro, que un pibe esa de estructura 24 sería años reemplazarle. le cuestione, ¿no? Que, más allá de que hoy tengan cargos en el Estado, que tienen Claro. cuentas que tienen muchísimos seguidores, que ese sea el que cuestiona al presidente y la verdad decís, bueno, en 5 minutos Exacto. lo alineamos o lo sacamos. Es una estructura de poder más o menos razonable, como uno imagina que está construyendo el mileísmo. Claramente puede desprenderse de toda esa disidencia de una manera muy, muy sencilla. De todos modos, en términos de si se van a alinear o no, yo creo que hay algunos gestos muy claros. Lo del Gordo Dan, que es anecdótico, pero vos fijate cómo enseguida él entendió el mensaje, dijo, yo estoy con Javier hasta el fin del mundo, diga lo que diga, tiene razón. Le dieron un abrazo, retuitearon la foto, empezaron a retuitear otra vez lo que él escribe en las redes sociales y esa paz parece sellada. Yo creo que muchos de ese sector van a volver a hacer lo mismo. Acá la clave es qué pasa con Santiago Caputo, porque eso te define mucho más hacia adelante la estructura del gobierno, la forma en que Javier Milei va a operar las herramientas del poder, ¿no? Por todo lo que vos mostrabas que hoy administra Santiago Caputo bajo delegación de Milei. ¿Está eso en revisión? Bueno, creo que esa es la gran pregunta hacia adelante. Guillermo Francos, que se dice que va a empezar a participar más activamente de la mesa chica, ¿va a empezar a asumir alguna de esas funciones institucionales que ¿O era un que estaba mensaje administrando? para Caputo simplemente? ¿O es un mensaje para decir, bueno, che, dale, mirá que ahora listo? no somos 3, que ahora se incorpora Francos? No lo tengo claro. Todo eso para mí son incógnitas. Hoy hubo un dato que quizás empiece a verse en las próximas horas, que es que Santiago Caputo estuvo en la rural, en el acto en el que estuvo su tío Luis, el ministro de Economía. Implica que probablemente como mensaje es que está dentro, que no lo estén buscando afuera. Pero me parece que todavía eso está por verse. Yo no creo que el gobierno quiera tener más ruido de acá a las elecciones y que el mensaje de ayer fue un latigazo para que todo el mundo se quede quieto y que se ponga a trabajar para ganar esta elección, sobre todo la del 7 de septiembre, primero, que es muy desafiante, porque compite contra todo el poder territorial ajado, peleado y todo del peronismo, y después para la elección nacional. Más adelante se verá si esa influencia de Caputo empieza a mermar o si en algún momento hay una reconciliación. La historia dice que cada vez que alguien que llegó a la cercanía, que se acercó al sol, digamos, de la relación de los hermanos Milei, salió quemado. No hay muchos antecedentes de alguien que haya llegado tan cerca, que después lo hayan bajado un poco y siga por ahí dando vueltas, ¿no? Hablo de los Kikuchi de la vida, digamos, que están directamente afuera del sistema. Pero no tengo en claro en este momento si esto se va a reacomodar y el gobierno seguirá funcionando, ya sí con una Karina Milei empoderada absolutamente en lo que es el manejo de la política, de la estrategia política, con, como vos bien mencionabas, los primos Martín y Lule Menem cada vez con más poder y pareja como parte de ese grupo, ya, si querés, más como gerente que los accionistas que podrían ser los Menem. Y una duda tengo, porque yo recién planteaba el cuestionamiento que hicieron en estas horas, vamos a ver si terminan alineando todo la estructura de la Fuerza del Cielo, ¿es porque se quedaron sin ningún cargo? ¿O lo que están cuestionando no es no estar ellos en las listas, sino que haya personajes que hasta hace 5 minutos tenían cercanía con el kirchnerismo? ¿Qué es realmente lo que están cuestionando? Porque ayer hay una nota que hicimos muy interesante con Delfina Celicini, que escribió también en La Nación, donde muestra cómo muchos candidatos vienen de la estructura, o sea, más casta no hay, ¿no? Vienen de ANSES, de PAMI, bueno, el que elogia a Kicillof, y vos decís, ¿ese armado es el que están cuestionando? Mira, si fuera una cuestión ética,
creo que a Daniel Scioli lo conocemos todos, ¿no? Por ejemplo, Sí. si van a hablar de, bueno, de que la provincia de Buenos Aires está como está por el peronismo, qué sé yo, bueno, tienen desde el primer día del gobierno al gobernador que estuvo 8 años con la bandera del kirchnerismo gobernando la provincia adentro del gobierno. Y nadie se indignó de ese sector. Entiendo que la indignación viene del hecho de no haber recibido los lugares que ansiaban en esas listas electorales, y el que no hayan conseguido los lugares en las listas viene de que se habían enfrentado previamente por la estrategia electoral, ¿no? Creo que hay una sucesión de hechos previos al quedarse sin lugares en las listas, que tiene que ver con las tensiones internas entre Caputo y los Menem, y ahora este grupo, o alguna parte al menos de este grupo, se descarga esa impotencia de no haber podido conseguir lo que estaban buscando, señalando a algunos de los que están en esas listas. Pero si uno mira las listas del 23, no eran muy diferentes, ¿no? Claro, pasa que en el 23 vos decís, bueno, no tenían una estructura política nacional partidaria, claro. Tenían rápidamente que conformar, ¿no? Fue todo muy, muy dinámico, ¿no? Cuando se vio que Milei tenía chance de ser competitivo. Ahora pero ya por eso Milei les dice, otra trayectoria. Milei les dice pragmatismo, o sea, acepten lo que vean ahí adentro porque lo decidimos nosotros, y verticalismo. Acá manda uno solo. Y bueno, vamos a ver, yo creo que toda esta gente se va a alinear, no es que estamos hablando de un grupo político con una convicción ideológica muy firme y que se va a ofender, se va a dar media vuelta y va a salir a construir una alternativa. O sea, son emergentes de este fenómeno que de alguna manera se van a tener que adaptar y asumir que, bueno, quizás habían llegado muy alto demasiado pronto y que la vida no es tan fácil, ¿no? Bueno, ¿sabés qué? Cerramos con la filósofa Moria Kazan, que les hubiera dicho, ¿quiénes son? Claro. ¿No? Porque la verdad, bueno, claro, o sea, ¿qué querían? ¿Encabezar? Claro. Encabezar una lista en La Matanza, ¿dónde? ¿Qué sé yo? No sé. Digo, pueden cuestionarlo a Pareja, evidentemente, pero Pareja tiene 20, 30 años haciendo política y caminando la calle y, bueno, a veces cuando llega la hora de dar una pelea política no alcanza con enviar un par de tweets graciosos y que te los retuitee el presidente. Sí. El que está caminando la calle y haciendo política es probable que te gane si consigue los contactos adecuados. Totalmente, hay que gastar el taco en el escenario, como decía también la filósofa Moria se compraron el buzón que ellos mismos venden, el tema de la casta. Claro. Bueno, la casta en el fondo es una forma despectiva de llamar a los profesionales de la política que a la hora de armar una lista y de dar una pelea en la inmensidad de la provincia de Buenos Aires son los que saben hacer los trucos necesarios para poder competir. Gracias, Martín. Te mando un abrazo. Un gusto, Martín Rodríguez Yebra. En un segundito le voy a pedir a Jan Libares, porque claro, la interna deja esquirlas, ¿no? Una de ellas tiene que ver con las denuncias contra Martín Menem.